Hola a todos y a todas. Bienvenidos al curso de plantas de tratamiento de agua. Mi nombre es Margarita Hernández y seré la tutora de la primera parte de este curso durante el primer módulo que corresponde a agua potable. Muy bien, entonces, como les decía, la coagulación consiste en mezclar rápidamente el coagulante con el agua. Existen diferentes tipos de mezcladores. Están los mezcladores mecánicos, ¿listo? Que pueden ser agitadores mecánicos, pueden ser turbinas, pueden ser hélices propulsoras. Son sistemas, digamos que pues se intuye que puede tener una inversión inicial un poco más costosa que los mezcladores hidráulicos, pero no solamente eso, también hay como una cuestión en la operación donde no cualquier persona tiene que ser una persona capacitada para poder operar este tipo de, de, de ay, perdón, de mezcladores mecánicos, ¿listo? Pero por el otro lado tenemos otro conjunto de mezcladores que son los hidráulicos. Entonces, mezcladores como la canaleta, Partial y el vertedero, pues son dispositivos de mezcla hidráulica que pues son muy económicos de implementar, de operar también. De hecho, el uso de estos dos tipos de mezcladores, ustedes saben que las canaletas y los vertederos son aforadores de caudal, entonces no solamente me van a permitir chequear cuál es el caudal de entrada de cada una de las plantas, sino también me va a permitir realizar ya en sí mismo un tratamiento para el agua. Entonces, por esa razón se utilizan mucho. ¿Cuál es la característica o la ventaja principal de los mezcladores hidráulicos? Que ellos utilizan la potencia, o más bien la potencia requerida para el proceso de mezclado se consigue aprovechando la energía que suministra la misma agua. Mientras que con mezcladores mecánicos, pues ustedes necesitan un suministro de energía externo. Entonces, eso también hace que los costos de operación puedan llegar a aumentar. Por ejemplo, en las aguas superficiales como las que se encuentran en los lagos, generalmente estas aguas pueden ser muy turbias y llenas de sustancias que causan color, como las algas. Las partículas que causan la turbidez en el agua superficial a menudo son demasiado pequeñas para ser eliminadas directamente por sedimentación. Y de acuerdo con lo que hemos visto anteriormente, estas partículas en la naturaleza tienen carga negativa, entonces no pueden agregarse, no se pueden acumular entre ellas mismas de manera espontánea. Por lo tanto, los coagulantes son sustancias que están cargadas positivamente y que se dosifican para desestabilizar las sustancias contaminantes e inducir la formación de flóculos. ¿Listo? Mm, entonces, eso es lo que hace la coagulación finalmente en un agua que queramos potabilizar. Estas fotografías que ustedes ven a continuación son las que representan la unidad de tratamiento de coagulación de la planta de agua potable El Dorado, que queda aquí en Bogotá. Lo que se puede ver más adelante, por supuesto lo vamos a entrar con detalle, es que la coagulación eh, se realiza en una canaleta parcial. A pesar de que un aforador como una canaleta parcial se conocía hasta el momento de que es una estructura hidráulica que me permite precisamente medir el caudal, aquí en plantas de tratamiento cambiamos su propósito. No solamente nos sirve para calcular caudal, también nos sirve es eh, para hacer la mezcla entre el coagulante y el agua. ¿Listo?
Entonces, básicamente es en la garganta de la canaleta partial donde hay ocurre una mezcla rápida en donde se aplica dicho coagulante, ¿listo? Por medio de una flauta o un dispositivo dosificador que hay ubicado en esta parte. Digamos que la mezcla rápida del coagulante en el agua es de suma importancia. ¿Y por qué se necesita una mezcla rápida? Porque nosotros tenemos que garantizar que no existan concentraciones altas a nivel local, sino que más bien se distribuya de manera muy homogénea ese coagulante en el agua. Entonces, por esa razón, cuando hablamos de mezcla rápida, hace referencia a que la intensidad de la mezcla es altísima. Entonces, cuando, discúlpenme, cuando ustedes vayan a ver, a comparar los valores, los rangos de valores de intensidad de mezcla entre coagulación y floculación, pues ahí se van a dar cuenta a qué hace referencia esta intensidad. Entonces, por ejemplo, generalmente si hablamos de coagulación, las intensidades de mezcla pueden ir de 500 segundos a la -1 a 2000 segundos a la -1, mientras que para floculación el rango de esa intensidad de mezcla puede ser mucho más pequeño. Resulta que algo que también hay que destacar dentro de los parámetros de diseño de la coagulación, no solamente es la intensidad de mezcla, que es lo mismo que el gradiente de velocidad, sino también el tiempo de mezcla. Y los tiempos de mezcla en coagulación son relativamente rápidos en comparación con floculación. ¿Listo? Pero digamos que hay una enorme diferenciación entre estos parámetros cuando usted utiliza un mezclador hidráulico y uno mecánico. ¿Listo? En una canaleta partial usted puede llegar a obtener una mezcla completa cuando puede alcanzar una mezcla completa en menos de un segundo. Y para eso se debe diseñar. Mientras que los mezcladores mecánicos pues pueden llegar a trabajarse con tiempos de mezcla un poco más grandes, pero que no superen el minuto. ¿Listo? Otra cosa que nos dice, que nos sugiere la normatividad, la vigente, que es la 330 del 2017, es que no solamente evaluemos el gradiente de velocidad y el tiempo de mezcla, sino que también evaluemos el número de Froude que ocurrirá sobre todo en los mezcladores hidráulicos, ¿listo? Que es donde va a ocurrir, ya sea por medio del vertedero o de la canaleta partial, aguas abajo, pues va a ocurrir un resalto hidráulico. Bueno, aguas abajo del vertedero o dentro de la garganta de la canaleta. Entonces, hay que verificar el número de Froude, porque con el número de Froude yo puedo precisamente garantizar que ese resalto hidráulico va a ser estable y me va a permitir una mezcla rápida homogénea del coagulante. Bueno, yo les hablaba de que un parámetro importante es el gradiente de velocidad, que es lo mismo a que si yo hablara de intensidad de mezcla. Entonces, el gradiente de velocidad, conocido como G, es una medida de intensidad del mezclado en los procesos de dispersión del coagulante, de coagulación y de floculación. ¿Listo? Tanto en coagulación como floculación tenemos que evaluar este gradiente de velocidad. ¿Cómo se define ese gradiente? Ese gradiente se define como la raíz de la potencia, de la energía que llega a disiparse en esa mezcla en unidades de watts sobre una viscosidad dinámica, ¿listo? Por el volumen de agua que yo voy a mezclar. ¿Listo? Esa es como la definición de la ecuación en términos generales.
pero resulta que nosotros tenemos que aplicar una ecuación bajo estos mismos términos, pero que digamos que sea que podamos utilizar una ecuación que esté bien parametrizada, en donde las variables que yo utilice sean fácilmente medibles o calculables dentro del funcionamiento de un mezclador. Entonces, en ese orden de ideas, para poder calcular el gradiente de velocidad, ya sea en la canaleta o, o en el vertedero, podemos aplicar esta ecuación. ¿Listo? Que donde sabemos que la potencia es igual al peso específico del líquido que esté mezclando, que en este caso es el agua, por el caudal, por un delta de H, que serían las pérdidas de energía, sobre una viscosidad dinámica sobre volumen. Entonces, en plantas de tratamiento nosotros hablamos de una de las variables más importantes, por supuesto, es el tiempo, ¿cierto? Pero aquí lo hablamos en términos de tiempo de detención hidráulica, TDH, o también se conoce como tiempo de retención hidráulica. ¿Listo? ¿Y cómo definimos ese tiempo de detención hidráulica? Lo definimos como el volumen, ¿cierto? Sobre caudal. Entonces, ¿qué es este tiempo? Pues un tiempo, ¿no? Entonces, esto, volumen sobre caudal, me da en unidades de, de tiempo, segundos, días. Generalmente utilizamos, bueno, también podemos utilizar entre días, por ejemplo, cuando ustedes van a diseñar un sedimentador en, en aguas residuales, los tiempos de TDH en algunas ocasiones, bueno, los sedimentadores no, pero sí, perdón, los reactores pueden funcionar en términos de días. Para los sedimentadores de agua es en minutos, un TDH de minutos, y cuando hablamos de un TDH, por ejemplo, en coagulación, es en términos de segundos. Entonces, eso depende de la unidad en la que estamos trabajando, pero en general podríamos definir que el TDH es un tiempo, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta esta definición, que TDH es volumen sobre caudal, caudal sobre volumen sería 1 sobre tiempo, ¿cierto? 1 sobre tiempo. Entonces, la ecuación que utilizaríamos sería esta. ¿Listo? Eso sería si trabajáramos el gradiente en términos de viscosidad dinámica, pero también podríamos trabajarlo en términos de viscosidad cinemática. Entonces, teniendo en cuenta que la viscosidad cinemática la podemos definir como la relación entre la viscosidad dinámica sobre la densidad, entonces reemplazamos, ¿cierto? Hacemos el reemplazo de las variables y tendríamos esta otra ecuación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a mí particularmente me gusta trabajar mucho con viscosidad cinemática. ¿Listo? Porque las unidades para mí son un poco más entendibles. Entonces, esa es mi ecuación predilecta. Pero pues hay otras personas que utilizan la anterior y no hay ningún problema. Se supone que deberíamos llegar al mismo resultado. Hemos hablado un poquito acerca de la dosificación, ¿cierto? El concepto de dosificación prácticamente se entiende como la acción mediante la cual se suministra una sustancia química al agua que se va a tratar. ¿Listo? Obviamente respondiendo a los criterios establecidos por el ensayo de Harris. Pero, ¿cómo se hace esa dosificación? Existen muchas formas, ¿listo? Y pues las formas de dosificación responden a las características de los coagulantes que se, que se piensan emplear, ¿listo? Entonces, un primer grupo de tipos de dosificadores que se utilizan son dosificadores en seco, en donde son tolvas, como ustedes las pueden ver aquí en las imágenes, en donde
se dosifican en polvo o en estado sólido el coagulante de una forma continua y este suministro de esta sustancia se hace por la tolva, que luego eh, se alimenta, toda esta sustancia termina en un tanque de hidratación y de ahí se empieza a formar una solución que se lleva al punto de aplicación. ¿Listo? La unidad de tratamiento, o más bien la estructura hidráulica que yo voy a usar para la coagulación es una canaleta partial, entonces el punto de aplicación es la garganta en la canaleta. Y unos segundos tipos de dosificadores son dosificadores en solución, que a diferencia del anterior, pues lo que se hace es que hay una preparación previa de la solución y esta se aplica en una tubería o sí, en una tubería que por medio ya sea por gravedad o por bombeo, eh, pues esta solución se lleva al punto de aplicación. Estos dosificadores en solución suelen ser menos costosos que los anteriores y son fácilmente reparables por operadores que no necesiten ser, eh, bueno, que no estén tan entrenados. ¿Listo? Que es usualmente lo que ocurre aquí en nuestro país, en Latinoamérica. Hay muchas plantas de tratamiento em, que se encuentran por fuera de los epicentros de varias ciudades importantes del país y pues contratan he encontrado casos en donde contratan al campesino que se encuentra, que vive cerca a la planta, puedan que les den algunas instrucciones, pero como tal una formación técnica no tiene, entonces eso suele suceder y pues por eso se necesita también pensar en cómo emplear tecnologías sencillas, tecnologías que no sean muy costosas y que no requieran de un grado de tecnicismo muy grande. Gracias por haber llegado al final de este video. Ojalá les haya gustado el contenido de este y hayan podido encontrar información útil no solo para este curso, sino también para su vida profesional. No olviden seguir consultando la biblioteca del curso y demás material de apoyo que se encuentra en el aula virtual. ¡Nos vemos!